Buenos días con todos. Bienvenidos a una nueva clase más de la materia de didáctica. El día de hoy, pues vamos a analizar un tema importante que es acerca de la evaluación. Recuerden que en didáctica estamos analizando todos los puntos importantes. Vimos qué significa contenidos y objetivos, vimos la introducción, vimos la anterior semana sobre metodología, cómo podemos hacer el proceso de metodología, qué incluye, qué pregunta responde. Y el día de hoy vamos a analizar evaluación del aprendizaje. Sí, nos quedaría pendiente uno o dos temas más. Bueno, un tema más y la evaluación, sí, si no estoy mal. Y con eso estaríamos terminando, ¿ok? Entonces, vamos a analizar la clase del día de hoy. Recuerden que yo la anterior semana les había dicho que les iba a subir un formato de donde usted debe hacer su planificación. Este formato no es una camisa de fuerza, es un modelo que usted puede utilizar y el que se encuentra en el Ministerio de Educación también es un modelo, obviamente, que se utiliza en las escuelas fiscales. En los particulares, por lo general, es a discreción el que se ajuste a las necesidades de la institución, ¿sí? Sin embargo, así sea diferente el formato, el contenido viene siendo lo mismo en su planificación que se necesita, los contenidos, los objetivos, las destrezas, de la metodología, los recursos y la evaluación. Sí, es como usted va a evaluar. Ya igual depende de cada institución, si usted lo realiza diario, si usted lo hace semanal, si usted lo hace mensual, dependiendo obviamente la complejidad y el contenido de la materia, es lo que está ahí, ¿sí? Ahí usted va a encontrar como plan de clases, un ejemplo del plan de clase del día de hoy para que usted pueda visualizarlo, pueda revisarlo con más calma, ¿sí? Y ahora sí vamos a la parte de la clase del día de hoy. Como les dije, es la evaluación del aprendizaje. En su plataforma está el, está ya las diapositivas em, para que usted pueda seguir conmigo. Igual yo le voy a compartir para que usted pueda ver el material con el que vamos a trabajar el día de hoy. Buenos días a los que se conectaron en este. Buenos días, Lice, buenos días. Buenos días, buenos 10, sí, días. compas. Buenos días con todos. Listo. A ver, déjenme, les comparto el material para que usted pueda revisar. Esperen que estén entrando más personas. Listo, aquí está. Muy bien. Vamos a hablar, como les decía, sobre evaluación, ¿sí? Usted sabe que, bueno, pues la evaluación es una parte importante, ¿sí? Súper importante para una clase, ¿sí? Entonces, antes de empezar, ¿sí? Quiero que pensemos en algo. ¿Qué sentimos, sí? ¿O qué han sentido ustedes? ¿O cómo creen que sienten? No sé. Cuando escuchamos la palabra evaluación, ¿sí? Piense cuando usted tiene una prueba importante, es la prueba para terminar, no sé, el parcial, la materia, el semestre,
o en el colegio, en alguna vez, bueno, cuando usted tenía, no sé, la evaluación, por lo general las materias de matemática, física son las que nos generan más tensión, más preocupación, porque no sabemos si nos va a ir bien, si nos va a ir mal. A veces hay evaluaciones que de esa nota depende que nos graduemos, que pasemos del año, muchas situaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se sienten cuando ustedes escuchan la palabra evaluación? A ver, quiero escucharles. ¿Cómo se sienten? ¿Normal? ¿Tranquilos? ¿Cómo creen que se sienten los estudiantes cuando ustedes dicen, ay, mañana hay evaluación? Yo tengo, profe, A ver, Pablo. yo voy a decir porque cuando antes era estudiante, el profesor decía, mañana vamos a tener evaluación o examen. Entonces estaba asustado, nervioso, Muy estaba bien, confundido porque a veces cuando uno no estudia tiene miedo, entonces cuando se muy prepara bien, está listo. Entonces para mí, para evaluación, puedo ver que es un examen que todo lo que hemos visto en la clase, todas las materias, es como una prueba que nos hacen los maestros. muy bien, Pablo. Muchas gracias. Sí, y así como Pablo dio su respuesta, estoy segura que muchos también sentían, bueno, se sentían asustados como Pablo, sentían miedo, sentían presión, estrés, muchas cosas, ¿sí? Entonces, la evaluación suele verse como una nota o un examen, pero en realidad es una herramienta clave para mejorar el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a entender qué es realmente la evaluación del aprendizaje, para qué nos sirve y cómo puede ayudarnos tanto a docentes como a estudiantes. ¿Sí? Entonces, em, quiero que piensen, ¿sí? En una palabra que significa evaluación. ¿Sí? En una palabra descríbame evaluación. Por ejemplo, yo puedo decir, no sé, evaluación es examen, ¿sí? Una palabra. Usted active su micrófono y diga la palabra, ¿sí? Diga solo una palabra. A ver, Pablo. Yo, como evaluación, yo puedo ver una medida. Muy bien, una medida. ¿Alguien más? Vamos, prenda su micrófono y solo diga una palabra. A ver, quiero que participe. Quiero que participe. En una palabra, a ver, Ángel. La evaluación quiere decir que es evaluar los saberes del estudiante, de qué hasta dónde tienen la capacidad de aprender y desarrollar sobre las materias que se tienen y saber en qué está basado los estudiantes, si van con ese aprendizaje o solamente es como si estuvieran participando en las clases sin entender las clases. Eso es para mí los examen. Ya, muy bien. Control de aprendizaje, perfecto. Gracias, Ángel. ¿Alguien más? ¿Alguien más en una palabra, en una palabra lo que significa evaluación? Vamos, active su micrófono y solo diga la palabra. Uno más, uno más. Sin miedo a equivocarse. ¿No? Nadie más se anima. Bueno, así como sus compañeros mencionaron, yo puedo relacionar evaluación, como decía Pablo, a medida, como decía Ángela, control, examen, Nivel. retroalimentación, una nota, ¿sí? Muchas palabras que se relacionan con evaluación. Entonces, vamos nosotros a identificar que la evaluación va mucho más allá que una calificación, ¿sí? Evaluación no es una calificación, va mucho más allá de la nota que obtenemos, ¿sí? En esa evaluación. Entonces, ¿qué es la evaluación del aprendizaje? ¿Sí? La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático, ¿sí? Si yo digo que es un proceso sistemático, debe tener un orden, ¿sí? Y también es continuo.
es decir, tiene una secuencia que nos permite a nosotros, ¿sí?, recoger información sobre lo que el estudiante sabe, ¿sí? Sabe hacer, sabe actuar y cómo aprende. ¿Con el fin de qué? De que nosotros podamos tomar decisiones para mejorar el proceso educativo, ¿sí? La evaluación no solo es un examen, la evaluación no es solo una nota, ¿sí? Es un proceso, ¿sí?, importante. Evaluar, ¿sí?, en la metodología tradicional, evaluar era castigar, ¿sí? Perdón, disculpe, ingreso atrasado. Sí, buenos días, Freddy. Evaluar, ¿sí? En la metodología tradicional, la evaluación era un castigo, ¿sí? Pues, ay, se están portando mal, saquen una hoja y hacían inclusive evaluaciones sorpresas, ¿sí? Una prueba sorpresa. O, bueno, pues ya después, bueno, ustedes mañana evaluación van a ver 10 preguntas, etcétera, ¿sí? Pero evaluar no es castigar ni premiar tampoco, ¿sí? Es comprender el aprendizaje, es comprender cómo mi estudiante está adquiriendo lo que yo le estoy enseñando, ¿sí? Y si los resultados, ¿sí? Porque recuerda que le estoy diciendo, la evaluación no es una nota, ¿sí? Sin embargo, esa nota me permite a mí identificar qué porcentaje de los estudiantes está comprendiendo lo que yo estoy explicando, ¿sí? Y si yo tengo más de la mitad que obtuvo una mala calificación, entonces eso me da una alerta a mí de decir, bueno, pues tal vez el proceso, tal vez la metodología que estoy utilizando no es apta porque no todos están entendiendo lo que yo estoy explicando. Entonces cambiaré de metodología, cambiaré el proceso, cambiaré el método, etcétera, para ir obteniendo mejores resultados, ¿sí? ¿Para qué me sirve a mí la evaluación? La evaluación sirve para saber si los objetivos que me planteé al inicio de mi clase, ¿sí?, se están cumpliendo, ¿sí? Me sirve para identificar dificultades, para mejorar la enseñanza y para ayudar a reconocer al estudiante sus avances, los avances que está obteniendo a través de la materia, ¿sí? Entonces, me permite verificar el aprendizaje, me permite retroalimentar. Eso es muy importante. Si yo veo que en el examen la mayoría obtuvo una mala calificación, yo no puedo cambiar de tema, sino que al contrario, tengo que retroalimentar en los puntos más importantes, ¿sí? Me permite hacer esa toma de decisiones pedagógicas y decir, bueno, pues tengo que cambiar el método, tengo que cambiar la forma para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Si muchos estudiantes fallan en un tema, el problema no es solo del estudiante, no es que, bueno, pues es que no estudiaron, no, también es una señal para mí de, bueno, cambio el método, cambio la forma, cambio el modelo, ¿sí? Para que lo que yo estoy enseñando, bueno, pues se entienda de mejor manera. ¿Ok? Entonces, en base a eso, nosotros tenemos diferentes tipos de aprendizajes, sí, de evaluación del aprendizaje. Entonces, aquí es muy claro. Nosotros tenemos, como usted puede ver, 4: evaluación diagnóstica, formativa, sumativa y la evaluación auténtica. De esto ya habíamos hablado un poco y sabemos lo importante que es utilizar en este orden las evaluaciones. Primero, una evaluación diagnóstica. ¿Cuándo yo utilizo una evaluación diagnóstica? Esta evaluación diagnóstica se utiliza o se realiza antes de iniciar el proceso de enseñanza para poder conocer los saberes previos que tiene el estudiante, ¿sí? Ejemplo, puede ser una prueba inicial cuando hay inicio de clases, ¿sí? Puede ser preguntas explicatorias, puede ser una lluvia de ideas. Es decir, lo que yo hice al inicio de clase cuando les dije en una palabra defina qué es evaluación o qué es evaluación de ustedes, yo ya estoy haciendo, yo ya hice en ese momento una evaluación diagnóstica con preguntas orales, ¿sí?
que me permitían visualizar un poquito cuánto usted sabe de eso. Pero recuerde que igual, o sea, no es como en este ejemplo que tuvimos al inicio de clase, no es que me va a dar un panorama amplio, porque para que me dé un panorama amplio de en verdad, si todos saben qué significa evaluación, todos debieron haber participado, todos debieron haber prendido su micrófono. Pero como solo participaron dos o tres personas, es algo que no me permite visualizar ampliamente si todos lo conocen o no. Por eso es que la evaluación, ¿sí? Es muy importante en este proceso y que, bueno, pues saber que sí, si dos o tres me responden, eso quiere decir o que el resto no es que no sepa, sino que no quiere, ¿sí? Porque así pasa cuando usted pregunta en clase, ¿no es cierto? Cuando usted pregunta algo en clase, no sé, ¿qué es para ustedes la contaminación? Entonces todos se quedan pensando, viendo a la nada, analizando. Ojalá ya responda alguien, que no me vea a mí, que no me pregunte a mí. Entonces el docente cuando ve ese espacio en silencio, entonces ahí sí empieza a dar nombres, ¿no es cierto? A ver, Juanito, tú dime qué piensas. Y bueno, él dice lo primero que se le ocurre. O en el mejor de los casos sí saben, ¿sí? Pero a veces es el miedo a equivocarse, es el miedo a no querer participar, a que el resto, no sé, se confunda, que muchas cosas, ¿sí? Me diga que no está bien lo que estoy haciendo, infinidad de situaciones, ¿ok? Entonces es importante, sí, es importante que nosotros sepamos, bueno, pues hacer que nuestros estudiantes se sientan confiados, se sientan en un espacio en el que sepan que si se equivocan o responden mal, pues no va a pasar nada, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por lo general, esta evaluación diagnóstica, la nota no es para sentarla en el registro de notas y hacer el promedio y etcétera. No, esa nota es para mí, para yo saber, bueno, pues desde qué punto tengo que empezar, cómo tengo que ir avanzando, desde dónde tengo que ir haciendo las cosas, etcétera. ¿Ok? Entonces, recuerde, la evaluación diagnóstica yo la hago al inicio de un periodo, ¿sí? Al inicio del año o cuando vaya a iniciar un tema nuevo, ¿ok? Para conocer qué tanto conocen los estudiantes sobre ese tema. En el proceso que vamos avanzando, ¿sí? Se realiza la evaluación formativa, ¿ok? Que esta, bueno, el objetivo principal de la evaluación formativa es mejorar el aprendizaje. Hasta aquí, Eddie alzó la mano. Eddie, ¿Cómo le va, mi estimada? Muy buenos días. Perdón buenos por lo días. que ingresé atrasado a las clases y mi pregunta, o para incrementar un poco más, quería decirle sobre la evaluación sumativa. Tengo entendido que a veces donde dice o sea, evaluación del aprendizaje al final de un periodo o curso para asignar calificaciones y tomar decisiones educativas, donde dice ahí. O sea, supuestamente yo le entiendo, o también si ahí me puede ayudar rectificando. Evaluar me parece que es que los estudiantes, para ver al final de año dónde pueden aprobar o quién se queda. Porque ahí dice aprendizaje final del periodo es ya el año cuando culmina, o cursos para asignar las calificaciones y tomar decisiones que dice ahí supuestamente. Los estudiantes me parece que al final que dicen examen final, le toman las evaluaciones y quien aprueba pasa. Donde ahí nosotros nos identificamos, digamos, como docentes, que si un estudiante ha avanzado y tiene ese conocimiento, donde sigue, o sea, pasar el siguiente año. Y los que no, también es, como usted acaba de escuchar, es parte de nosotros también, no solo de los estudiantes, reconocer dónde o cómo, de qué manera podemos ayudar al estudiante. Ahí es donde le Ujú. entiendo más o menos o un poco más que me puede ayudar en esa parte. Muchas Ya, gracias. ya. Te comento, todavía no analizamos la evaluación sumativa. Estamos en orden. Primero vamos con, ya vimos la diagnóstica, ahora vamos con la formativa y después ya explico la sumativa. Entonces, cuando ya explique la sumativa, si te quedó alguna duda, ahí me avisas, ¿ok? Entonces, estamos en la evaluación formativa.
Este es importante porque nos ayuda a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? ¿Cuáles son ejemplos de esta evaluación formativa? Recuerde que ya sabemos que la diagnóstica la hacemos al inicio, sea del año, de un periodo, de una clase, ¿ok? La formativa va en el proceso. Entonces, ejemplos de evaluaciones formativas, tareas, ¿sí? Los deberes que se envían, la participación en clase de sus estudiantes, ¿ok? Las rúbricas, exposiciones, etcétera, que se puedan realizar y la retroalimentación. Aquí la situación clave es que la evaluación formativa no busca calificar, ¿sí? Busca mejorar. Obviamente, en el proceso de papeleos, ¿sí? Bueno, para nosotros los docentes es importante porque debemos obtener notas en el proceso, ¿no es cierto? Entonces, esta evaluación formativa nos da varias calificaciones que podemos utilizar al final de cada periodo, ¿listo? Pero también nos abre una ventana para saber, ¿sí? Cómo van nuestros estudiantes y cómo podemos ir mejorando en el proceso. ¿Listo? Entonces, aquí es importante, ¿sí? Que nosotros podamos entender cómo se maneja esta forma de evaluación formativa, ¿sí? Porque recuerde, evaluar no es solo imprimir una hojita, entregarle a mi estudiante que se centre en la de la ayuda. Como estamos viendo en este momento, son tareas, es participación, es una exposición, eso también es una evaluación formativa. Usted sabe, ¿sí? Que hoy, que en este proceso, el Ministerio de Educación, ¿sí? Menciona, bueno, pues que debe haber 3 trimestres, ¿no es cierto? Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, se acabó el año, vemos quién pasa, etcétera, ¿sí? Si yo digo trimestre son 3 meses, ¿ok? 3 meses de contenido, tomando en cuenta que cada, cada mes yo revisaré de 4 a 5 contenidos con mis estudiantes, ¿sí? Supongamos que organizo bien mi tiempo, mis estudiantes son súper pilas, no tengo ningún problema y voy avanzando sin ninguna dificultad. Avanzo a ver 4 temas, ¿sí? 4 temas cada mes. Eso quiere decir que si son 4 temas, ¿ok? 4, 8, 12. 12 temas al final del trimestre, ¿sí? 12 temas que yo debo evaluar, porque recuerde que al final del primer trimestre usted debe hacer una evaluación. ¿Para qué? Para verificar los resultados alcanzados, ¿sí? Que ya vamos a ver qué evaluación es esa que se hace al final de ese trimestre, ¿sí? Entonces, en el proceso cada mes, yo tuve que haber obtenido notas de tareas, de exposiciones, de trabajos, de todo lo que se hizo en clase, de alguna lección, sea escrita, oral sobre el tema, ¿sí? Es fácil para el docente ver un tema y enseguida, después de haber revisado el tema, evaluarlo de forma cortita, sea con preguntas, sea con tareas, sea con una lección escrita, sea con una prueba de parcial, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ahí yo estoy verificando. ¿Sí? Sea una prueba teórica o sea una prueba práctica en el caso de las materias de las ciencias exactas, que me permitan a mí ver, ¿sí? Cómo van avanzando e ir mejorando el aprendizaje en el proceso. Esa es una evaluación formativa. Una evaluación formativa es la que usted da, el cuestionario que usted realiza al final de cada tema. Cada sábado usted sabe que vemos un tema, esa evaluación de 5 preguntas, esa es una evaluación formativa. La tarea que le mando a casa para que usted haga durante la semana, esa es una evaluación formativa, ¿sí? Me permite a mí visualizar, me permite a mí ver cómo usted va avanzando, si entendió, si no entendió, ¿ok? Y en clase de manera presencial es mucho más fácil darme cuenta porque estoy viendo a mis estudiantes, porque sé quién sí participa, quién no participa, quién está despierto, quién está atento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es la evaluación formativa. Como le decía, el Ministerio de Educación lo hace así de
por trimestres, ¿sí? En este momento. Y ya depende la organización interna de cómo se lo lleve. Ya te doy la palabra, Freddy. Dame un segundo, déjame terminar esta idea. ¿Sí? Como son ¿sí? 3 meses. Entonces dice, bueno, pues apliquemos una evaluación parcial, es decir, se termina el primer mes, va a haber una evaluación parcial de los 4 temas que se visualizaron. Evaluación formativa. Se acaba el segundo mes de clase, viene la segunda evaluación parcial de los 4 temas que visualizamos, ¿sí? Y al final del tercer mes ya vendría solo la evaluación sumativa, ¿sí? Que ahí sí voy a evaluar contenidos del primer mes, del segundo mes y del tercer mes, ¿sí? Entonces ahí estoy sumando todos los contenidos para ver los resultados alcanzados de ese trimestre. La evaluación sumativa se aplica al final de este proceso del trimestre para comprobar los resultados alcanzados. Entonces, no, la evaluación sumativa no solo se utiliza al final del año para ver quién pasa de año o no. Para yo saber si alguien pasa de año, no necesito la nota del primer trimestre, del segundo trimestre, del tercer trimestre, se hace un promedio general y obtengo una nota. Quien tenga una nota mayor a 7 pasó y el que tenga una nota menor se quedó a supletorios. ¿Sí? Entonces, la evaluación sumativa es aquella que suma todos los contenidos. Primera evaluación sumativa cuando se termina el primer trimestre, segunda evaluación sumativa cuando se acaba el segundo trimestre y la tercera evaluación sumativa cuando se acaba el tercer trimestre. Ahí estoy evaluando y haciendo la evaluación sumativa, ¿sí? Es el examen final, es el proyecto, es la prueba, etcétera, ¿ok? Ahí estoy aplicando. Entonces, esta por lo general es la más conocida, pero no es la única ni la más importante tampoco. Ya aprendimos que en el proceso también es importante aplicar evaluaciones formativas, ¿ok? Entonces, ahora sí le doy la palabra a Freddy. Buenos días, profe. Quería hacer una pregunta. ¿Cuándo o en qué momento podemos brindar retroalimentación constructiva a los estudiantes? La evaluación, ¿qué me dijo? La retroalimentación. Sí, ¿cuándo, en qué momento Ya, muy bien. podemos brindar? Ya, cuando yo aplico la retroalimentación, ¿sí? En la evaluación sumativa ya no me sirve mucho, ¿no? Sin embargo, me permite a mí como docente analizar en qué puedo mejorar. ¿Cuándo es importante que usted aplique la retroalimentación? Después de la evaluación formativa. Porque recuerde que la evaluación formativa son tareas, son proyectos, son exposiciones, son trabajos, etcétera, ¿sí? Entonces, si yo envío un deber, vamos a poner el ejemplo de matemáticas, si yo envío un deber de 10 ejercicios, ¿sí? Y me presentan, resulta que todos presentaron, están bien los ejercicios, qué chévere. Yo como profesor asumo bueno, pues que ese tema que mandé el deber está claro, ¿no es cierto? Porque los 30 estudiantes presentaron, porque los 30 estudiantes hicieron, etcétera, etcétera. Y resulta que hizo Pepito y Pepito, como es buen compañero, le dio a todos para que copien la actividad, porque eso suele pasar, ¿sí? Hay que centrarnos en la realidad, eso es lo que pasa. Entonces yo sé que esa evaluación formativa no me va a permitir visualizar bien si comprendieron el contenido o no. Muy bien. Siguiente paso, una pequeña evaluación sobre el tema, sobre ese tema. Evaluación formativa sobre ese tema. Muy bien, hay una evaluación, 5 ejercicios similares a los que se envió la tarea. Juanito, como si hizo, terminó pronto, sacó 10. Y el resto se demoró como 30 minutos, respondieron uno o dos, hicieron más o menos, no obtuvieron el resultado y no. Entonces ahí me doy cuenta, ¿sí? Que como solo Juanito hizo, él tuvo buena nota y el resto no supo. ¿Qué tengo que hacer en ese momento después de que me entregaron, califiqué y visualicé que no entendieron? Retroalimentar. A ver,
La mayoría obtuvo una mala calificación. ¿Por qué? Porque no hicieron la tarea, porque no entendieron el proceso, etcétera. Muy bien. Ahí retroalimento. Otra vez, vamos, vuelvo a explicar. Una segunda vez, vuelvo a explicar el tema, ¿sí? Y vuelvo a evaluar. Ahora sí me entendieron, comprendieron, hagamos un ejercicio en clase, yo les ayudo, a ver, pasa Juanito, pasa tú María, resuelve el ejercicio, ya está claro, así vuelvo a evaluar y me cercioro de que esta vez en realidad sí esté comprendido el tema. Bueno, ahora sí, la mayoría sacó obtuvo una buena calificación, los que no tuvieron una buena calificación no es que les dejo ahí a la deriva, sino que bueno, pues con ellos trataré de hacer alguna clase personalizada, ¿sí? Un refuerzo extra con ellos y continuaré avanzando, ¿ok? Entonces ahí es cuando yo aplico la retroalimentación, ¿sí? Después de cada evaluación formativa, para ir cerciorándome de que los contenidos estén comprendidos, ¿sí? Entonces, ahí avanzamos con estas evaluaciones. Tenemos ahí una más que es la evaluación auténtica, que son proyectos, que son desafíos, situaciones reales que me permiten conectar el contenido con la realidad. Es decir, el para qué me sirve que yo sepa esto, conozca esto, el otro, es que yo no voy a seguir en nada de ingeniería, etcétera, para qué me sirve matemáticas, física, ¿sí? Esas son las preguntas que le van a hacer a la final, bueno, pues es un proceso, son situaciones que se deben cumplir para obtener un título, ¿sí? Entonces, viene de nosotros el cómo explicamos ese proceso a nuestros estudiantes. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Pablo. Sí, mi profe, estaba muy interesante lo que estábamos hablando, porque a veces aquí en realidad nos pasa, porque a veces acá los docentes no saben cómo tener una planificación, como usted estaba explicando normalmente que cada, no sé cuánto, cómo será, normalmente cada 3 meses dice que evaluación, o sea, materias, cuánto se debe ver normalmente en la educación, porque a veces saltan los docentes y no aplican como debe ser las materias, porque usted dijo o sea, cada un año, cuántos periodos, cada cuántos trimestres dijiste, no, trimestres hay que realizar. Tres Entonces, trimestres. aquí, sí, porque en cada trimestre, cuántos, o sea, temas hay que ver, porque a veces profesores aquí, yo como siempre tengo aquí visto, profesores no cumplen los requisitos como se debe hacer, porque nosotros un día cuando seamos profesionales no queremos pasar esa situación, queremos hacer lo que se debe, entonces cumplir lo que es la educación verdaderamente, entonces queremos saber y también estaba hablando de cómo tenemos que tener planificada, estructurada, por ejemplo, en qué momento o cuándo, qué mes tenemos que dar evaluaciones parciales, eso a veces tenemos y yo tengo que aprender, porque si no Ajá, pregunto nunca voy a aprender. Quiero, o claro sea, que sí. Muy bien. ejemplares, o sea, una estructura, cómo se debe trabajar como docente, porque igualmente nosotros un día vamos a ser, si Dios permite, docente, entonces tenemos que trabajar en estructura, en orden, digamos. Ajá. Entonces, eso quería preguntar si nos puede dar ejemplares después de trabajo, clase o que nosotros podemos copiar o Ya. ver, tener esa idea. Eso Muy nomás bien. quería preguntar. Muy bien, Fabio. Sí, miren, para que exista una evaluación auténtica, ¿sí? En el proceso